A continuación presentaré un resumen del paper llamado en su traducción IoT-Bit, una enfermera inteligente o un enfermero inteligente para el paciente cardíaco con musicoterapia. Para leerlo dejaré el link del paper en la descripción del video. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, y en específico la arritmia es la enfermedad cerebrovascular más frecuente. Los pacientes con arritmia requieren un control continuo para que el médico tratante pueda estudiar las anomalías en sus latidos del corazón para así otorgar un diagnóstico y tratamiento óptimo. La arritmia es una enfermedad que puede ser fatal o causar una hospitalización inmediata de la persona. Bajo este contexto, se decidió crear un sistema de lecturas de un sensor de ritmo cardíaco o lecturas en base a una base de datos del paciente. Bajo estas lecturas predice la arritmia de forma inteligente y envía una alarma al médico. Simultáneamente a esto se reproducen ragas musicales clásicas para controlar y reducir la frecuencia cardíaca al rango normal. Esta última funcionalidad se define como la contribución principal del proyecto. Las unidades funcionales del dispositivo son la placa Arduino 1 como microcontrolador, un sensor de pulso para registrar la frecuencia cardíaca o medir esta en tiempo real. Este sensor monitorea el flujo de sangre a través del dedo del paciente y se obtiene así un output digital de los latidos del corazón. Estas salidas se conectan directamente al microcontrolador y se miden los BPM, los bits por minuto. También está el módulo GSM, que es un modo inalámbrico ultra compacto. Este se conecta a la placa Arduino para luego enviar los mensajes de alerta en caso de detectar el caso de arritmia. La pantalla LCD, y se utiliza además un teléfono móvil que puede enviar y recibir SMS. Entonces el microcontrolador emite una señal de control que indica al módulo GSM que envía un SMS de forma remota a través de la red GSM que posea el smartphone. En el paper se plantea que la forma más fácil de controlar la frecuencia cardíaca es a través de un sensor de latidos. Estos latidos se miden en BPM o latidos por minuto, lo que indica la cantidad de veces que el corazón se contrae y expande en un minuto. En específico se utiliza el sensor Heartbeat. El sensor contiene infrarrojos que detectan los latidos del corazón. Se crea un voltaje o pulso eléctrico cuando el corazón bombea y cambia la concentración de la sangre en el cuerpo. Cuando llega el primer pulso, el contador, a través de un temporizador de Arduino, milisegundos, toma su primer valor. Se esperan 5 de estos pulsos y luego se toma un segundo valor de tiempo. Entonces luego se restan ambos tiempos y se divide dicho resultado en 5. Al realizar esta división, se obtiene como resultado el tiempo para un pulso único. Y para obtener el pulso por minuto, el BPM, se procede a dividir 600 milisegundos en dicho output, dicho tiempo. En cuanto al sistema propuesto, se habla sobre el modelo matemático, la arquitectura y su algoritmo. Para explicar el modelo matemático del sistema es necesario declararlo como un conjunto S que procesa las señales de electrocardiograma analizando las características presentes en el momento y realiza la detección de arritmia y envía la alerta. Entonces tenemos en el conjunto un estado inicial o primer estado S, un estado de término o estado final, conjunto de outputs, inputs y funciones que detectan el fallecimiento cardiovascular. También tenemos un conjunto de datos de data determinista y un data no determinista. También declaramos un tipo de problema y tenemos estados para el cumplimiento del objetivo deseado o el no cumplimiento. Entonces el estado inicial tenemos la adquisición de señales de electrocardiograma a través de sensores y electrodos. En el estado final tenemos un estado final E, que es la combinación o la suma de un estado E1 y E2. El estado E1 corresponde a la clasificación de las señales de electrocardiograma que dan lugar a una clase arritmia o a una clase normal. En el estado E2, aquí el estado es responsable de enviar la alerta en forma de SMS o alarma en los smartphones. El conjunto de outputs se define como los estados E1 y E2 y la frecuencia cardíaca. Y el conjunto de inputs corresponde a las señales de electrocardiograma con ruido, es decir, señales que están sin procesar y se definen como C-noisy. Además, se tiene un ID, que es el número de identificación del paciente. Y también en el paper se especifica que las señales noisy pueden provenir de C1 o C2, siendo C1 las señales obtenidas de los componentes del dispositivo, es decir, del hardware propiamente tal, y C2 las señales obtenidas desde la base de datos del paciente. También están las funciones llave, que son las funciones que realizan básicamente la toma de decisiones del sistema.
En particular, fkey es una combinación de una función f1 y f2, donde f1 procesa las señales C y elimina su ruido. Esto se logra a través de la aplicación de filtros, pasabajos y altos, alfa 1 y alfa 2, una reducción de ruido basada en diferenciador, delta, y un elemento de cuadratura, SQ. Al aplicar dichos componentes se obtiene la frecuencia de la señal de electrograma y se aplica una ventana deslizante beta. Por otro lado, la función f2 toma la señal C1 o C2 y determina si los latidos pertenecen a la clase arritmia o la clase normal. Los datos mencionados recientemente son agrupados en conjuntos definidos como datos deterministas o no deterministas. La diferencia sustancial es básicamente que algunos datos se pueden predecir o no. En el caso de los datos deterministas se define como DD, se agrupa las señales C-noisy, el ID y val1 que corresponde a la salida de la función f1. Y en el caso de la data no determinista, definida como NDD, se agrupan los estados E1 y E2 y val2 que corresponde a la salida de la función f2. Se define un tipo de problema NP completo en el paper y los resultados exitosos y de falla se consideran para la construcción del sistema y consisten básicamente en la clasificación correcta o no de la señal, lo que implica si se envía una alarma correcta o una falsa alarma al médico. En cuanto a la arquitectura del sistema, existen 5 módulos. El primero es la adquisición de datos del sensor. Este módulo actúa como adquiriente de entrada inicial de las señales SG de electrocardiograma. Se adquieren desde el cuerpo de la persona o de la base de datos MIT-VIH, que consiste en un gran repositorio que para el momento del paper consta de 30 minutos de señales de 48 pacientes. Aquí se obtienen señales sin procesar, por lo que se llevan a la unidad de preprocesamiento. En esta unidad de preprocesamiento se reciben las señales sin procesar, se elimina el ruido a través de los filtros que mencioné, pasa bajo, pasa alto, diferenciador, elemento de cuadratura y un integrador. En cuanto al módulo de extracción de características e interpretación de enfermedades, una vez filtradas estas señales se aplican las funciones llaves anteriormente descritas. Si se encuentran señales irregulares, es decir, con latidos irregulares, se clasifican en clase de arritmia, en caso contrario se retorna a clase normal. En el módulo, hay un módulo de alerta. Aquí se reciben las clases respectivas al procesamiento de las señales. En este módulo se envía la alerta inmediata en caso de emergencia junto con para dar lugar al módulo de musicoterapia. Aquí se plantea que el género de raga musical hindú es apropiado para reproducirla en situaciones críticas. Acá se especifican distintos tipos de ragas dependiendo de la enfermedad y condiciones que la persona posea como antecedente. Y yendo a lo más específico, para los casos de arritmia, si la frecuencia cardíaca está entre 85 y 95 BPM, latidos por minuto, la música se reproducirá automáticamente desde el smartphone del paciente. En el caso de frecuencias más altas, entre 95 y 105, además de reproducir la música, se enviará una notificación al médico. Y para el caso de frecuencia cardíaca que supere los 105 BPM, se enviará además la notificación a familiares cercanos, que son 3. Debido a que no existe un único patrón de señales de electrocardiograma, se ha escogido utilizar el algoritmo Pan-Tompkins, que es el que está escrito en la diapositiva. Y para evitar el envío de alertas falsas, se utiliza el algoritmo de motor de reglas adaptivas. Aquí se predice la enfermedad de forma fácil y precisa, y se puede evitar también el envío rápido de SMS, el spam, o alertas falsas. Como alcances a futuro, el equipo plantea que se espera reproducir la música desde cualquier dispositivo portátil y no únicamente un smartphone. Además, se espera poder aplicar la musicoterapia en otras enfermedades también. Y a modo de conclusión, el equipo plantea que su sistema de monitoreo sería perfectamente aplicable en hospitales que enfrentan insuficiencia de infraestructura para admitir pacientes, logrando llegar a una supervisión del paciente de manera remota gracias a los chequeos cardíacos que realiza el sistema. Bajo el punto de vista personal y considerando que el proyecto data del 2017, es posible implementar una arquitectura completamente renovada en base a las tecnologías actuales. Es notorio que es posible considerar una arquitectura mucho más robusta, añadiendo capas, por ejemplo, de seguridad que sean de manera transversal a los módulos, edge computing y servicios de nube para almacenar los datos de cada paciente y poder así tener antecedentes más detallados y también realizar predicciones con mayor precisión. También refiriéndome al paper como tal, es posible añadir mejorías al detallar cómo se realiza el cálculo para las funciones llave, por ejemplo, y cómo se determina que el problema
que quieren resolver de tipo NP completo, ya que no lo explican bien. Esto último es bastante confuso, ya que en la sección de algoritmos se detalla que el cálculo de anomalías cardíacas es bastante simple y preciso, lo que contradice a un problema NP completo.